pero que en su obra es tratado como posibilidad de una nueva manera de vida, quizá de un nuevo amor, como lo propone el tema del Encuentro Americano de Psicoanálisis que se realizará en octubre de este año. Bueno, pero antes de pasar a las presentaciones, quiero dar las gracias a Diego García Moreno, que está aquí presente con nosotros. Le damos un gran saludo por permitirnos utilizar algunos fragmentos de su película ¿Para qué llorar si ya reí? Es una película que él hace sobre Beatriz González y su hacer artístico. Esta película la van a poder ver todos los interesados en el portal de Cineco Plus a partir del 11 de marzo. Entonces aquí vamos a iniciar con esos 3 fragmentos que de alguna manera nos dan a nosotros la apertura para que cada uno de nosotros entre luego con sus temas. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos estos fragmentos de la película de Beatriz González. Están divididos por un silencio entre uno y otro. Vamos a quitar esto. El humor se perdió hace rato. El humor crítico, el humor, eso se perdió. Yo lo dije cuando el Palacio de Justicia, yo ya no me puedo reír más. Yo había pintado, yo me había burlado de Turbay, de Belisario, me parecía, lo miraba todo como este país, ¿no? Este país tan chistoso, porque antes a uno le parecía muy chistoso el mal gusto de los mafiosos y lo que hacían, las cosas excéntricas que hacían, las fiestas, y para eso era un tema de conversación, ¿no? Yo creo que la gran cantidad del arte que se hace es político, ¿no? Pero más que política, yo creo que lo que hay es como una voluntad de querer decir que no se repitan esas cosas, ¿no? Pero esto con la quema del Palacio de Justicia, con la muerte de los magistrados, con la muerte de una cantidad de civiles, yo sí dije, yo ya no me puedo reír más. Eso fue una conclusión que llegué muy clara, este país ya no es la comedia, sino la tragedia. No había de qué reír, sino todos nos íbamos a poner a llorar. Creo que todavía había algunas tumbas con muertos adentro. Una maravilla. ¿Qué tal las de abajo, no? ¿Qué tal los de abajo? ¿Te han visto esa capacidad de aprovechar todo el terreno? A veces yo me pregunto si hacer el frente y venir a como hasta cierto punto, porque ¿a qué hora se va a restaurar todo esto? Pero tú pensabas trabajar en todos. Todos, los 4.
estoy haciendo ahora, los cargueros, más esto, hace que se fije más en el imaginario popular porque es muy simple, ¿no? La gente no sabe qué hay detrás de todo esto. Hay un poco de trabajo, un poco de cultura, un poco de comportamiento. La anécdota de los suicidas del Cisga es una anécdota muy triste porque son una pareja que él es un jardinero y ella es una empleada del servicio, que son novios y él está loco y él tiene locura mística y está convencido de que el mundo está lleno de pecado y que es mejor morirse, y la convence a ella, y ellos se van a hacer retratar primero de un fotógrafo que les pone ese ramo de flores, vuelven y se tiran al Cisga, y se mueren, y la familia recibe la foto, porque ellos le dejan al fotógrafo la dirección de todos sus parientes, y a todos les llega esta foto. Al otro día Tiempo la reprodujo, y al reproducirla le quitó los acentos, ¿no? Toda esta cosa que era gris me dio las pautas para poder hacer el cuadro. Aquí están las caras grises, totalmente sacadas de la noticia de prensa. Esto es lo que yo les explicaba, que esto es pictórico. Y miren las manos unidas que les decía, las manos se vuelven una sola. Me decían cómo se le ocurrió eso, y yo, no, eso está en la foto. Esta simplificación, a mí lo que me gustó fue la simplificación de las pliegues de la chaqueta. Entonces es una obra que está basada en simplificaciones. Pero la gente encontró una poesía, hablaban de poesía, pero yo no estaba buscando eso, y tengo que ser sincera. Yo lo que estaba buscando era cómo solucionar un problema pictórico. Bueno, después de esta introducción que nos provoca a todos, yo creo que para ver esta artista mucho más en detalle y acercarnos desde nuestra propia lectura, apoyándonos con el psicoanálisis, pero también dejándonos enseñar por ella, entonces vamos a pasar a las presentaciones que hemos preparado. Voy de nuevo a compartir pantalla y voy a invitar a María del Pilar Cuellar, que está aquí con nosotros, aquí a la espera, para que pueda hacer su exposición. Entonces, María del Pilar, por favor, presenta tu texto. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. El texto que he preparado para hoy se llama De la copia hacia un original. ¿Qué anticipa el arte? ¿Qué conjura? ¿Qué vela? La obra a la que me voy a referir es una serie de 3 cuadros que marcan un hito en la trayectoria del artista Beatriz González, Los suicidas del Cisga. Ahí en esa foto que estamos viendo, que es de... ¿Se escucha? Ahí en esa foto que estamos observando, que es una foto del 65, está Beatriz González y al fondo vemos la obra. En 1966, la crítica de arte Marta Traba va a presentar una joven artista con la obra por la cual se le concedió el premio especial del Salón. Será el comienzo de una trayectoria que mostrará lo singular de la época y discurrirá en lo particular de su mirada. Espera que no. ¿No te cambia? ¿Qué pasó? Aquí. ¿Sí? Una pareja de jóvenes amantes, más campesina que urbana, se hicieron retratar en el estudio fotográfico de la industria de Bogotá, como un recuerdo de una unión nupcial secreta. Al posar para la foto, algo se altera en el interior. Se fabrica otro cuerpo y nos pensamos como anterioridad, como una imagen. La foto de medio cuerpo, cuidando la pose, el ideal de la apariencia, siguiendo la correcta representación de acuerdo al modelo de las imágenes para la posteridad. Este acto de fotografiarse
Era parte del ritual suicida que consistía en dejar un recuerdo a sus parientes más cercanos. Luego del suicidio, fue reproducida la fotografía en una página del periódico vespertino y posteriormente vuelta a copiar en una foto de Crónica Roja. Esta foto que vemos es la que estaba en la película, que es la foto del archivo personal del artista. De esta operación quedó la imagen hecha de pequeñas manchas sutiles, detalles finos, impresiones mínimas que aluden a los orificios del rostro, casi planos, sin protuberancias. El varón con sus mejores galas. Se aprecian sus cejas frondosas y un sombrero de fieltro de ala corta. Una cinta lo engalana. Un bigote incipiente. Y a su izquierda, la joven mujer con mantilla, esbozando una sonrisa. Espérate. Sus manos enlazadas, fundidas en una masa, y en ellas un ramo de flores. Así, la pareja se juró amor eterno, pactó un suicidio doble para mantenerse puro de la corrupción del mundo. 3 días después, sus cuerpos fueron hallados, aún con zapatos y traje de domingo. En numerosas entrevistas, la artista reitera que no fue la historia, ni el tema, ni las anécdotas, lo que la entusiasmó, sino la gráfica del periódico que la trajo. La imagen desvencijada y copiada y vuelta a copiar capturó la mirada del artista, una imagen de lo perecedero, lo transitorio, lo inestable, lo apenas visible. Un punto ciego de la imagen. En el seminario 11, los 4 conceptos del psicoanálisis, Lacan se detiene en el objeto mirada. En el capítulo denominado ¿qué es un cuadro?, interroga la mirada. La mirada es el objeto A minúscula en el campo de lo visible. Un objeto A minúscula, objeto A pulsión, puede entenderse como un punto ciego que no pasa por la imagen ni se puede simbolizar. Un punto indecible, invisible, que captura la mirada del artista. Un punto que va a retornar en diferentes obras y va a caracterizar esa manera particular de hacer con el vacío. Algo que no se busca, sino que sale de la escena al encuentro del ojo, como el puntum de Barthes. En este encuentro no predeterminado salta como una punzada en pleno rostro. Un encuentro fortuito, azaroso, de ese algo que quizá capturó a la mirada del artista en el momento de elegirla. Un punto que va a empujar el hacer para retornar y volver siempre al mismo lugar. Estas imágenes desvencijadas encarnan lo real para la mirada, una imagen recortada por el ojo y en el estudio del artista recortada por sus propias tijeras. Un recorte de periódico, un resto, una imagen descolorida. La obra de Beatriz González parte de imágenes preexistentes, crea una inscripción inédita. En su invención hay algo que estaba desde antes y algo que se suma o se resta, cambiando así lo anterior. Una operación que repetirá a lo largo de su trayectoria, algo que se repite y no cesa, con algunas variantes, algo de lo que no cesa de no escribirse, algo que lo convierte en necesario para su obrar. Una operación que parte de la copia, hace una copia y en esta vuelta llega a un original. Una obra pictórica es lo que queda de un encuentro con el vacío, que acoge a quien en él se detiene. Justo donde termina la pincelada, deja el rastro del movimiento. La mancha que se fija en la superficie, a la vez, es lo que queda para el sujeto
en este desencuentro. Verde, verde viridiana, verde manzana, verde cromo, verde limón, azul de Prusia, rojos en todas sus gamas, rojo naranja, rojo vino tinto, bloques de color con algunos detalles en el contorno. El color circunstancial, como lo nombra el artista, hace parte de sus aromas, de sus atmósferas de infancia. La niña de los verdes, como lo nombró la reconocida crítica de arte Marta Traba, porque todo lo matizaba con verde al inicio de su ejercicio. Para el rostro de los personajes de su cuadro, utilizó el tono gris de la fotografía. Para el cuerpo y los vestidos, colores fijos y vibrantes. El dibujo de las figuras da a los personajes una frontalidad que aplana la perspectiva renacentista y surge así una anamorfosis, delatada por pequeñas deformaciones de la perspectiva allanada. En el detalle de los límites, relata ensambles con un ligero desplazamiento de las figuras, recortadas, casi imperceptible, que deviene de los errores que capta el artista en la impresión tipográfica. Un trabajo con marca propia, íntimamente relacionado con la vida y con la muerte, con el destino y la creación. Pequeñas pinceladas que se convierten en el asombro que produce su obra. Es un instante de ver. Lacan se pregunta en qué sentido procura sosiego este dar a ver, a no ser en el sentido que existe en quien mira. Por un lado, tiene un efecto apaciguador, tal vez por los colores, los temas, pero simultáneamente interroga, quizá por esto interpela, produce curiosidad. Su valor es que abre un instante al enigma de la pintura. Un cuadro va más allá de la interpretación del sentido, del tema, de la pincelada. No es la historia, no es la anécdota, no es la buena o mala hechura, tampoco el deleite que produce. Es un enigma que deja un resplandor, el impulso de volver a verlo, un despliegue de algo que ha rehuido. Es un instante de ver y una invitación a vislumbrar. Muchas gracias, María del Pilar. Okay. Nos dejas aquí llenos de inquietudes. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a darle, ahora voy a invitar a Miguel Gutiérrez, que va a hablar también sobre Beatriz González, Saber Hacer cuando ya no hay lugar para el humor. Entonces, Miguel, bienvenido, es tu turno. Muchas gracias, Beatriz. Agradecerte a ti por la invitación, por propiciar este espacio de biblioteca para que conversemos sobre este tema que nos interesa. Agradecer también a Diego García por habernos compartido esos fragmentos de su documental, el cual tuvimos la oportunidad de ver y que invitamos a todos a ver, no solo por el acercamiento a la obra de Beatriz González, sino por el valor que tiene en sí mismo de transmisión esta película, este documental. Y agradecer a María del Pilar por su bellísimo texto, que ya podremos conversar sobre él. Pues yo titulé mi trabajo Saber hacer cuando ya no hay lugar para el humor. Y quisiera referirme a algunos aspectos de la obra de Beatriz González en relación a su frase sobre el fin del humor y a lo que podría entenderse como un saber hacer en un país donde sus excesos y excentricidades ya no causan risa. El tema de la política atraviesa toda la obra de Beatriz González y tanto los acontecimientos políticos como los dirigentes estatales son material recurrente de su trabajo. Por ejemplo,
Vemos en su obra un cuestionamiento al presidente Turbay Ayala y a su ministro de Defensa, Camacho Leiva, por su política del Estatuto de Seguridad y los atropellos que trajo a la ciudadanía. La artista trabaja sobre una fotografía del presidente con algunos miembros de su familia y gabinete en un ambiente festivo, brindando y bebiendo, cantando Guadalajara, al parecer celebrando la paz que trae su política de seguridad. Hay un impacto que produce la imagen por el cinismo que evoca el elogiar la paz con sus prácticas de violencia. Frente a su trabajo sobre la imagen del presidente Turbay, la artista comenta que no implicaba recurrir a la caricatura. No era necesario falsear sus rasgos porque de alguna manera ya los tenía deformados. Pero en esta escena de ellos cantando Guadalajara, parecía como si la realidad se hubiera convertido en caricatura. Era el cinismo de una realidad que era en sí misma una burla de la realidad. Y partía este cinismo del propio Estado como estamento simbólico que pretende ser garante, o al menos semblante, de cierta dimensión del orden simbólico mismo. Beatriz González se interesa en un detalle de la foto y es la cortina que está detrás. Como dice ella, si ha hecho la cama en la cama, como estas, y la mesa en la mesa, ¿por qué no hacer la cortina en la cortina? Ella ha hecho también el espejo en el espejo, por llamarla así, que es el título de una gran obra de Michael Ende. Y se me ocurre a mí que sería una gran obra hacer el diván en el diván. O sea, ya nos quedaría a nosotros proponerla. Pero dice Beatriz González, la estocada final al humor fue signada por los acontecimientos ocurridos el día de la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y las decisiones y acciones del Estado y el Ejército de ese día. La artista dice, el humor se acabó hace rato. Algo de la burla que se había hecho a presidentes y dirigentes políticos había perdido sus condiciones de posibilidad. El humor, como lo plantea Freud en El chiste y su relación con el inconsciente, es un recurso simbólico que produce un efecto en el cuerpo, la risa, por el modo como los elementos del chiste se conectan con lo reprimido. El humor, consideraba Freud en ese texto, es uno de los mejores recursos para hacer algo con la angustia, transmutándola en risa. Pero el humor requiere de unas condiciones simbólicas determinadas. No siempre hay lugar para el humor y no siempre un chiste produce risa. Puede, por el contrario, reforzar la angustia o producir indignación. Ciertos gobernantes no permiten el humor tampoco y sus humoristas se convierten en personajes peligrosos y no deseados a los que hay que silenciar. Es una tragedia cuando en un país se ha deslocalizado el espacio del humor. Pero ¿qué destino entonces para el arte cuando no hay lugar para el humor? La opción es archivar los lienzos y engavetar los pinceles. Vemos que Beatriz González no abandona el arte en ausencia del humor. Hay recursos hábiles y agudos del artista para poder revelar e inscribir algo de lo real de la violencia. En el caso de la mencionada obra de La Cortina, que ella titula Decoración de Interiores, pues de 1981, hay tres aspectos que considero de gran relevancia de los que quisiera referirme. Aunque haga parte de las obras anteriores a la toma del Palacio de Justicia, considero que ya hay un tratamiento de lo simbólico en un más allá del humor, como una suerte de anticipación a lo que funcionará posteriormente para el artista como el momento de clausura del humor. Primero, la repetición. No es exclusivo de esta obra, sino algo que el artista utilizará con insistencia. La tela se repite ad infinitum, lo mismo que muchas de sus imágenes y que las siluetas de los soldados que ubicará en los columbarios del cementerio central. Son imágenes presentadas en sus formas básicas, desprovistas de detalles, simples en ese sentido. Como dice ella, es una obra basada en simplificaciones.
Considero que con la iteración de esa imagen busca producir una inscripción del horror y la violencia que señala, pero que al haberse banalizado, al hacer parte del paisaje común, se vuelve pasajera, deriva sin detenimiento frente a nuestros ojos. Algo en la repetición del artista parece querer que algo de eso se inscriba, que deje de no escribirse. Segundo, la función del velo. Para presentar en sus obras la violencia que la interpela, Beatriz González no apela a la imagen descarnada, no nos muestra el cuerpo destruido de los suicidas, los cuerpos fragmentados y ensangrentados de los soldados caídos, la sangre derramada por el Estatuto de Seguridad de Turbay, los desaparecidos del Palacio de Justicia, la sangre que ha seguido corriendo en la sangrienta historia nacional, sino que más bien pone un velo. Es justamente un velo, si me permiten la imagen, para que le sirva de relieve a lo real. Aún el cuerpo en pedazos es semblante de la muerte. Es una falsa pretensión que las vísceras expuestas sean el cuerpo real o el signo de la violencia real. Jacques Lacan, en Seminario 4, menciona que, abro comillas, sobre el velo se dibuja la imagen. Esta y ninguna otra es la función de una cortina, cualquiera que sea. La cortina cobra su valor, su ser y su consistencia, precisamente porque sobre ella se proyecta y se imagina la ausencia. La cortina es, digamos, el ídolo de la ausencia. Hasta ahí la cita. La artista apela a un objeto muy preciso y precioso, la tela de una cortina, sobre la que se resalta una imagen que, de no haber sido puesta sobre esa tela, habría caído en el olvido. Y en el ambiente festivo retratado se revela desde una estética singular el horror que las risas encubren. Tercero y último, la superficialidad. La tela de la cortina es un objeto sin fondo, es una pura superficie. Si uno levanta la tela, detrás no hay nada. No hay nada detrás del velo. Eso me evoca dos imágenes. El cuadro de Salvador Dalí de un niño levantando el mar como si fuera una tela y viendo que debajo no hay nada. Y la imagen referida por el filósofo Gilles Deleuze en La lógica del sentido, en donde describe el cuerpo como una pura superficie que, a través de plegarse y desplegarse sobre sí misma, va construyendo los órganos de los cuerpos y armando un interior y un exterior allí donde solo había una extensión bidimensional. Creo que hay una denuncia a las formas de los gobernantes, formas sin fondo, a la violencia de esa superficialidad y a una banalidad maltratante. Lo interior, como pliegue de la fuera, es develado en la continuidad de una superficie extensa. Beatriz González dice, como mencioné anteriormente, que el arte es eminentemente político. Al artista lo mueve una voluntad de querer hacer algo para que lo que sucede no se repita. Allí donde se repite para no recordar, el artista repite, itera, para que se escriba lo olvidado, para que haga muesca sobre la superficie. Esto parece más crucial en un país que ya no es comedia, en el que no suscita la risa de lo absurdo, que ya no es Macondo, sino un país para llorar. Pero frente a las temáticas y escenarios lúgubres, hay en la obra de Beatriz González una vitalidad. Sus mismos columbarios, a los que se referirá a continuación Beatriz García, no son una oda a la muerte, no es para recordarnos una y otra vez los mismos muertos, sino espacios para alojar algo del gesto de la vida, para que esas mismas almas anónimas tengan un espacio para descansar. Así, donde mora errante incesantemente lo no escrito, el alma sin cuerpo, la obra se ofrece para permitir allí una escritura, una muesca que sirva de referente de escritura para que algo cese de repetirse. Algo se escribe porque el artista no cede al olvido, no para hacer que lo olvidado retorne persecutoriamente, sino porque en su obra singular se escribe para nosotros
algo de lo que de esa realidad dramática nos interpela. No oculta la imagen, no quita la mirada, sino que con el recurso de la plástica vela para hacer surgir por primera vez y que pueda ser contemplado por el otro. Como bien lo planteó María del Pilar Cuéllar, es partiendo de la copia que produce un original que salva a la imagen o al acontecimiento de la violencia del olvido. Esto permite que eso se acomode en un registro distinto, inyectando algo de vida donde solo era un panorama desolado. Muchas gracias, Miguel, también por ese bello y sugerente texto que seguramente ahorita podríamos conversar un poco sobre él. Bueno, entonces voy a hacer mi presentación. Yo he llamado lo que voy a trabajar, dar lugar a la muerte para que la vida tenga lugar. En mi exposición me detengo en la obra de Beatriz González para extraer algunos modos de tramitar la muerte, de dignificarla y de modo particular de hacer ver el dolor como un signo de vida que se filtra en medio de la crueldad y la barbarie, que durante más de 70 años han producido los diferentes conflictos políticos y sociales de nuestro país. En la obra de esta artista, el acercamiento a la muerte se desplaza de ser una noticia de periódico destinada a desaparecer a quedar arrumada en un archivo o en manos de la voracidad del consumo mediático para tomarla como un tema de una obra expuesta donde renace la vida. Esa noticia, que parece ser una más, la transforma en base de un hacer que lleva la huella del allí impreso a un primer plano, que da cuenta del drama de lo cotidiano y se convierte en tramitador de un duelo aún por vivir, en un país donde la muerte violenta aturde con su repetición y no enterramiento. Desde su temprana obra, Los suicidas del Cisga, 1965, como la abordó ya María del Pilar Cuéllar, puede apreciarse en este artista un obrar que dignifica la muerte y de ese modo celebra la vida. De esos personajes solo conoce la foto que sale en el periódico, pero ella los asume como tema de su obra, dándolos a ver en una de sus figuras planas en continuidad con los colores de un mundo que habitaron. Ella los rescata del olvido, de ser una noticia, entre otras, que se consume en las páginas amarillas y le da un lugar en la temporalidad, a la temporalidad de la obra de arte, siempre dispuesta a una nueva resignificación. Ese horadar la imagen, aplanarla, que inaugura en esta obra, se repite en otros modos de dignificar la muerte. Un ejemplo es su hacer con los cáteres metálicos, inspirados en las camas del Pasaje Rivas, una tienda de comercio popular de Bogotá. Estos cáteres ella los manda a construir con medidas específicas para intervenirlos luego con esmaltes en los cuales pinta encima de la superficie horizontal, como se ve acá, la figura de alguien que allí falleció. Esta es la de la muerte del pecador. Con su gesto, no solo dignifica al hombre que allí yace, sino también la cama como lugar para la muerte. Entonces, un ejemplo es este. Aquí trajimos otro, pero tiene varios, que este es Simón Bolívar, en la muerte de Simón Bolívar. El momento que atrapa es una pausa para la despedida, para tramitar lo simbólico en esa lógica cruel que introduce esa despedida final de la muerte. La toma del Palacio de Justicia en Bogotá por el M-19, sucedida en el 86, y la retoma por los militares, marca en su obra un antes y un después. Como lo decía ella misma cuando vimos el fragmento de la película al comienzo, y Miguel Gutiérrez lo ha resaltado, ella no es la misma. Su posición subjetiva es otra. Es como si un tapón se hubiera saltado. Las imágenes de violencia, dolor y muerte pasan al primer plano, un momento,
pasan al primer plano y se convierten en protagonistas de su obra. La serie Las Delicias de 1997, trabajada a raíz de la toma por la guerrilla de la base militar Las Delicias, da cuenta de ello. En su saber hacer con las fotografías de prensa, extrae los gestos de dolor que atraviesan cada imagen para, mediante ese recorte, hacerlos ver, traerlos a una presencia que inunda la sala. El aplanamiento de los cuerpos se convierten en siluetas casi negras, como agujeros en un fondo que algunas veces narra la tragedia y otros simplemente desaparece para resaltar los ojos llenos de luz o un gesto de la boca por donde brota el dolor, la perplejidad, el asombro que al ser realzados dan cuenta de la vida que se resiste a desaparecer. Cada silueta conserva el movimiento del cuerpo, el entrelazarse de unas manos, escrituras todas ellas de lo fundante de la vida. Los puntos de luz que salen de las siluetas oscuras se convierten en dolor y guía para la recomposición. La fotografía de prensa de Yolanda Izquierdo, una mujer desplazada que busca a su hijo desaparecido y que luego es asesinada, le permite detenerse en la dignidad de la pose de la mujer, de un cuerpo que surge como moldeado por la tierra y que dibuja atravesado en el vientre por un cuadro en el que, a la vez que muestra su destierro, la pérdida sufrida, da cuenta de la brújula que la orienta. Beatriz González capta la decisión de esta mujer que busca a su hijo su decisión de denunciar lo perdido. La serigrafía rescata el vacío que la atraviesa y fragmenta su cuerpo de madre. El espectador se encuentra con ese espacio lleno de desesperanza, pero a la vez animado por la búsqueda que lo sostiene. Su modo de interactuar con la muerte se busca de buscar maneras de tramitar lo real en lo simbólico, logra una expresión que va más allá de lo pictórico, particularmente cuando realiza su serie Los Cargadores y la lleva al cementerio central para grabarla en lápidas que ella manda construir con el propósito de cerrar los columbarios que habían sido vaciados por la alcaldía del momento, con la intención de derrumbarlos y convertir esta zona histórica de Bogotá en un parque de diversiones. Ante esta propuesta, Beatriz González reacciona, de un lado, impidiendo que un lugar lleno de memoria para la ciudad, escogido desde el siglo XVIII y consolidado en el XIX y XX como lugar de duelo y enterramiento, caracterizado por ser un lugar que da cuenta de otra lógica diferente a la de la ciudad y sus leyes, como bien lo expone Lacan cuando se refiere a Antígona, la tragedia de Sófocles, que se detiene en la necesidad del enterramiento y en la necesidad de que la ciudad, como lo señala el sabio Tiresias, respete la lógica de lo desconocido de la muerte, una ciudad que la acoja y bordee mediante lo simbólico, confiriéndole un lugar. Y ese es el papel de los cementerios. Por ello, la importancia de ese lugar. Beatriz González rescata el lugar de los muertos, pero con su gesto se convierte en enterradora de las auras anónimas, como llama su obra, la cual hace referencia a los muertos que ya no están, porque las tumbas fueron vaciadas, y también a los que aún no han sido enterrados. El cementerio, al lado del Centro de Memoria y Reconciliación de Bogotá, configura un lugar en la ciudad para las honras fúnebres y los ritos de duelo que requiere cualquier comunidad humana. Con esta obra, el artista da cuenta de la importancia de ese lugar para la ciudad, de un hacer en lo simbólico con eso que es propio de lo trágico de la vida. Su gesto de enterramiento lo materializa en las lápidas, donde fija los grabados en los que dibuja cargueros que llevan los muertos de la guerra, con la reducción a siluetas, con movimientos, sin hacer alusión a ninguna narración, rescata el gesto de cargar, de llevar, de acoger el cuerpo del que se ha ido. Esta obra
pues consta de 8.950 cavidades cubiertas todas con estos cargueros. De nuevo aquí, pues veríamos ese tema de la repetición que ahora señalaba Miguel. Beatriz González abre camino para ver la importancia del resto, de lo que no es asumido por el discurso del amo o reconvertido en un plus de goce, en un más de goce. El resto lo toma como material para el nuevo hacer con la vida. En la película Para reír, Si ya lloré, de Diego García, con la que empezamos nuestra presentación, la artista aparece en la construcción de esta obra movilizando de un lugar a otro, haciéndose cargo de una acción que va más allá de la denuncia, que deja una escritura que marca un sitio donde las palabras no caben y tan solo el gesto parece tener cabida. Ella misma, en su función de enterradora, parece ser una réplica de un sinnúmero de mujeres que buscan a sus hijos en diferentes lugares del mundo, que se desplazan alrededor de plazas, de desiertos, de calles, buscando alguna huella de su existencia. Beatriz González, con su hacer, da un lugar a la muerte para que la vida tenga lugar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con esto terminamos nuestras presentaciones. Voy a dejar de presentar la pantalla. Y entonces, pues abrimos nuestra conversación a todos. Si alguien quiere tomar la palabra, algún comentario. María Cristina Giraldo, bienvenida María Cristina, aprovecho para saludarte. Qué bueno que nos estás acompañando. No podría perderme esto de la biblioteca y además sobre Beatriz González, que es nuestra más importante artista plástica. Quería agradecerles en principio. María Cristina, no te estamos viendo, no sé si puedes poner la cámara. Es que estoy en la finca, entonces si los gallos no cantan y los perros no ladran, ya estamos. Bueno, perdón. Agradecerles a Miguel, a María del Pilar y a ti las exposiciones y quizás un comentario en relación a lo que me enseñan esas exposiciones, porque uno ve desde el 65, desde los suicidas del Cisga, un estilo que se va dando, digamos, que va tomando consistencia hasta ahora, que es la simplificación de las imágenes, como bien dice, explica ella en la película de Diego, la iteración, porque yo pienso que ahí no se trata de repetición, sino de iteración, y con esa simplificación y esa iteración, ella subvierte de un lado algo importante en el arte. En ese salón de artistas del 65, lo que hizo fue una subversión a lo que eran los cánones del arte colombiano hasta entonces, pero además genera íconos, y yo creo que esas imágenes de lo real que se vuelven icónicas es su manera, digamos, de forzar la memoria frente al olvido. Yo diría que es un punto muy importante de su posición política en relación a su obra, a toda su obra, ¿no? O sea, entonces, quería comentar eso y me parece pues muy, muy interesante lo que cada uno de ustedes planteó. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Sí, yo creo que tienes razón, es una iteración, es un uno y un uno que se repite y se repite y se repite, como una insistencia. Y una insistencia que interpreta y que forza, digamos, a que hagamos memoria frente al olvido, porque digamos que ahí hay un punto, o sea, que ella tenga que hacer esta obra en los columbarios del cementerio central, habla de cuál es la presión y la tendencia de los gobiernos de turno.
¿no? Ajá. O sea, es increíble, digamos, o sea, y arrasan con lo que son, con lo que es la memoria histórica de una ciudad. Sí, así es, esa acción que ella hace para rescatar ese tema de los columbarios, que pues es una parte muy importante del cementerio. Ese lugar en la ciudad jugó un papel importantísimo Ujú. a mediados del siglo XX, cuando el Bogotazo, que hubo muchísimos cadáveres que no tenían dónde enterrarlos, entonces estaban allí y se construyeron, se acabó de construir porque el cementerio tuvo ese primer lugar, ese lugar fue escogido en la época colonial, a finales del siglo XVIII. Después en el XIX lo construyen, digamos, la parte más histórica, y después hacen estos otros, los columbarios, que tienen ese nombre como columbarios, como lugar de las palomas, ¿no? Ujú. Y entonces allí ella pues evita que pues mucha parte de la ciudad se reveló de cómo era posible que iban a volver ese lugar un campo de diversiones, además que estaba lleno de todos estos muertos, incluso ahí hay muchos que estaban sin enterrar. Cuando Ujú. se hace el centro de la memoria, que es ahí al lado, pues había allí enterrados, muertos de la violencia, que no estaban enterrados. Por eso su papel lo queríamos resaltar para mostrar la importancia de eso y la importancia de conservar esos lugares. Ujú. Pilar, no sé si tú quisieras ampliarnos un poco, tú que has trasegado bastante por la obra de Beatriz González, pues nos contaste sobre estos suicidas, es una obra tan inaugural que María Cristina también nos ha recalcado tanto, y, y bueno, pero tú que no sé si quisieras ampliar algo más. Estaba justamente ahorita pensando en esta última exposición retrospectiva que hicieron de la obra de ella, que tuvimos la posibilidad de mirar como toda la obra en un solo espacio y en un recorrido. Hay una obra que a mí me impactó muchísimo, porque es que si hay algo que también se reitera en la obra de ella, pero es que en el país también, ¿no? Como esas imágenes que se reproducen en los periódicos y que van pasando, pero entonces me estaba acordando justamente de un papel de colgadura que hace con todas las fotos de los presidentes cuando se ponen las coronas de los indígenas. Y todavía lo seguimos viendo, ¿no? Entonces es como que logra detener algo, un acontecimiento y lo hace ver. O sea, y me llama mucho la atención pues esa manera que ella tiene de expresar esas minucias del síntoma del país, ¿no? Ahorita había en la película que volvimos a ver en este fragmento magnífico de Diego, hay una parte que ella dice, está mirando el cementerio y ella dice, increíble que utilizan hasta las partes inferiores, o sea, como sacándole partido al espacio de esta manera. Y yo cuando vi ese comentario dije, ella tiene una afinación para entender eso singular que hay en los lugares, en las fotos, en las circunstancias, que uno pasaría de largo. No, uno puede ir a los columbarios, pero esa afinación que ella tiene para ver, oiga, es que le sacaron provecho al mínimo espacio que había aquí. Yo dije, no, ella tiene una capacidad de lectura, ¿no? De minucia y de estar mirando cosas que uno puede pasar de largo. Entonces ella sí retiene algo ahí en la memoria del síntoma o en los síntomas del país. Y también me estaba acordando que Carlos Rojas, ay, no, sí, no sé si es Carlos Rojas, decía, es que eran compañeros del, no es Carlos Rojas, es bueno, un artista que era compañero de ella en la universidad. Le decía, es que usted es la única que pinta Colombia, usted es la única que entiende la colombianidad, algo así. Y yo creo que es que ella sí tiene una afinación, ¿no? Una manera de ver unos detalles. Me acuerdo hace muchos años en una entrevista cuando ella hace una obra gigante que es de cerámicas. Y las cerámicas son ligeramente descoloridas o ligeramente diferentes.
y le preguntaban en algún momento eso, decíamos que en los baños en Colombia, cada vez que uno entra a un baño siempre tuvieron que hacer algún arreglo y la gente siempre pone una baldosa parecida, pero nunca la misma. Entonces, como que esos detalles finos, esa minucia de lo que pasa en el entorno, ella tiene esa capacidad de capturarla. Y eso, sí, Luis Caballero. Así es, Dieguito. Tienes toda la razón. Yo no sé por qué lo confundía, pero es Luis Caballero el que le dijo, usted es capaz de captar ese ser colombiano, cierta chambonería o cierto atajo, cierta manera de resolver, ¿no? Entonces, era como un poco lo que estaba pensando. Gracias, Pilar. Bueno, le doy la palabra a Liliana Bocia. Liliana. Gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias por haberme permitido conocer a esta artista y su obra. Realmente yo no la conocía. Y como siempre uno habla desde la propia subjetividad, creo que me ha impactado mucho. Y si bien, bueno, desde el psicoanálisis sabemos que no vamos a interpretar ni la obra ni el artista, me llamó mucho la atención y que lo recortan muy bien en el título de la actividad. Cada gesto una celebración de la vida. Las imágenes, que son 4, que creo que terminan con tu texto, Beatriz, de cómo poder hacer algo con la violencia y con el dolor sin que llegue a ser descarnado. Esos gestos que aparecen en el taparse la boca y la iluminación, que pueden mostrar el dolor, pero el dolor de alguna manera ya trabajado, ya procesado. Y como, bueno, el humor fue el primer recurso de esta mujer, me animo a decirlo porque ella misma lo dice, el humor fue el primer recurso para hacer con lo real de la violencia y la muerte que atravesó la ciudad y a cada uno de ustedes. Y lo que no solo atraviesa Colombia, sino a muchos países de Latinoamérica. Y cómo cuando no sirve eso, cuando ya no le sirve más ese recurso, puede inventar otro, ¿no? Que es ese pasaje que ella hace de la risa, del humor, a poder plasmar en estas obras de otra manera. Bueno, eso simplemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Antes de darle la palabra a Susana Dicker, están Susana Dicker y Clara María Holguín. Voy a corregir el título de la película de Diego García. Se llama Beatriz González, ¿por qué llora si ya reí? Para que la tengan muy presente. Bueno, entonces, Susana, tienes la palabra. Susana, tenés el micrófono cerrado. Es el micrófono cerrado, sí. Sí. Gracias. No, agradecerles profundamente, porque realmente conocí al artista por menciones nada más tuyas y de María Cristina Giraldo, los trabajos de los tres, la selección de las fotografías que hicieron, me llegaron tan profundo que es casi como que hubiera podido hacer la lectura, no sé, me sentí profundamente conmovida. Quería agradecerles muchísimo y agradecerte, Beatriz, por la invitación, porque realmente es la posibilidad del artista de hacer con el dolor, con la violencia, con lo que ocurre en los países. Cuando el psicoanálisis dice que el artista siempre se anticipa al psicoanalista, es tal cual. Así que no quiero decir más nada, sino agradecerles profundamente porque me ha llegado muchísimo el trabajo de los tres. Y creo que Miguel es el que decía que no hace falta mostrar los cuerpos destruidos, desnudos, espantosos de la violencia, justamente con esa capacidad de sublimación que tiene el artista, creo que marca una huella mucho más, no sé, mucho más profunda para nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente.
Gracias, Susana. Nos alegramos mucho que estés con nosotros acá. Bueno, Clara María Holguín tiene la palabra. ¿Se me escucha? ¿Ahí? Sí. Ok. Quería, además de agradecerles realmente el trabajo, tanto lo que nos han mostrado el recorrido del artista como, bueno, las presentaciones de los tres colegas, porque me transmitieron algo, ¿no? Junto con la posición de Beatriz González, cuando ella dice la voluntad de querer decir. Y quería como enfatizar en eso. Me parece que es una posición política. La voluntad de querer decir implica, por un lado, un deseo absolutamente decidido, ¿no? De saber mostrar un poco lo que pasa, en este caso, en nuestro país. Hay una voluntad férrea. Pero por otro lado, el querer decir, hay que saber hacerlo, ¿no? Y yo creo que esto nos enseña mucho a nosotros los psicoanalistas de cómo presentarnos frente a la política y frente al mundo social y político. Cómo nos enseña el arte sobre un saber hacer, como un bien decir, ¿no? De manera que, bueno, me encantó eso y remarcaría esta frase que quizá me gustaría en el decir de ustedes, ¿no? Beatriz, Miguel y María del Pilar, cómo han retomado precisamente ustedes esta voluntad de querer decir. Si podían decir algo más. Bueno, a ver, Miguel, ¿quieres hacer algún comentario Sí. sobre esta provocación de Clara? Sí, pues ve uno en el trabajo de Beatriz González como de tantos artistas su importancia fundamental, ¿no? Y cómo tantas veces el artista queda como en el papel de colgadura, como en el accesorio de la historia, como retratando lo que ya ocurrió. Cuando yo creo que la apuesta que se ha hecho desde el psicoanálisis, desde otros pensadores también, es esto de que el arte lleva a la delantera. Y creo que si bien es una frase que puede tener su origen romántico en el romanticismo, creo que es algo que constatamos una y otra vez, ¿no? Cómo necesitamos del artista para ver, ¿no? Y yo creo que requiere, digamos, como dices tú, Clara, un deseo decidido, una determinación, un no retroceder frente al hecho de mostrar lo que se ve, ¿no? Pero lo que es una cuestión que me parece maravillosa y que intenté resaltar en el trabajo y creo que se logró transmitir eso, es cómo muestra uno eso, cómo dice uno eso, ¿no? Entonces, claramente no hay una manera de decir eso. La genialidad del artista es cómo con una estética singular, con una estética que es su estilo, logra transformar esa realidad que conmueve, que interpela, para mostrarla de alguna manera por primera vez, que es algo que es una cuestión fascinante, ¿no? Este ejemplo que daba María del Pilar, tan interesante, digamos, de que en todo baño colombiano hay un baldosín que no está, digamos, eso está siempre, pero solo hasta ahora lo vemos, y solo hasta ahora vemos que eso está siempre. Y me parece que por lo menos en mí ese es el efecto que tiene la obra de Beatriz González. Nos muestra por primera vez algo que siempre ha estado, pero que solo ahora es posible que se pueda ver. Creo que esa es su manera de decir. Y nos muestra también el tema de la perseverancia del artista, ¿no? Porque esta es una obra que es toda la vida, ¿no? No es una ocurrencia de un momento. Esto es una mujer que ha puesto el cuerpo y es fascinante en ese fragmento de la película ver su cuerpo, sus manos pintando, porque es el cuerpo puesto ahí a lo largo de toda la vida para transmitir eso.
sabiendo que de alguna manera es una causa imposible, no va a poder decirlo todo, no va a poder mostrarlo todo, por más voluntad de decir, habrá los que no quieran oír y no quieran ver, ¿sí? También el artista tiene en su horizonte el destino de tantos otros, que es caer en el olvido. Sin embargo, persevera, insiste, ¿no? Y eso me parece una cuestión enorme, ¿no? Fascinante. Gracias, Miguel. Antes de darle la palabra a María Cristina, que no sé si Pilar quería comentar algo de la provocación que nos hace Clara. Y ahí en el chat también María Isabel Uribe pide la palabra. Bueno, entonces, Pilar, ¿tú No, quieres comentar no, algo? yo no pude escuchar, se cayó mi internet y me tocó entrar por el celular, entonces no logré escuchar. Me tocó estoy en otro. Pero María del Pilar, era recoger la frase de Beatriz cuando dice la voluntad de querer decir, ¿no? Que me parecía que recogía una posición política muy clara y que nos enseña mucho a los psicoanalistas, ¿no? Sobre lo que es un saber hacer y un bien decir. Impresionante. Creo que me encanta lo que dices, porque creo que frente a esto, cómo se habla, cómo se dice, cómo se manifiesta, y ella tiene un camino para hacerlo. Sí, tal vez recogiendo también, digamos, esa pregunta de Clara, ya enseguida la palabra a María Cristina y a María Isabel. Sí, esa voluntad de querer decir, es una decisión, es una posición de ella subjetiva que la toma, y la toma después por ejemplo, después de ese momento de corte, ese acontecimiento que tuvimos del Palacio de Justicia, que realmente marca un antes y un después. Tal vez hemos tenido varios. El Bogotazo también fue uno de esos momentos que marcó un antes y un después. Pero el Palacio de Justicia en ella, de manera singular, como nosotros planteamos que la historia no es universal, sino que cada uno la propia, la asume y la inventa. Pues Beatriz González precisamente se deja afectar por eso y tiene esa voluntad de decir y de tratar de decirlo a su manera y de dejar una escritura, porque esa reducción que hace, esa manera de orar la imagen, de sacarle casi la narración, el sentido, y dejarnos simplemente los cuerpos, sus gestos, en esa cosa casi fundante, me parece que hay algo para aprender. Y por eso también fue que decidimos iniciar con un artista estos encuentros, porque nos interesa esto saber hacer que nos hemos inventado, porque a la vez que ha habido horror, también vamos a ver, y es el recorrido que vamos a hacer, de cómo los artistas y otros que vamos ahorita les comentaremos, cómo nos han abierto camino en ese decir, cómo decirlo, qué decir. Bueno, le doy la palabra entonces a María Cristina y a María Isabel. María Cristina Giraldo. Sí, yo quería plantear lo siguiente. Yo pienso que Lucía González, desde la Comisión de la Verdad, ha hecho un trabajo de mostrar lo que se puede hacer con el arte en relación al conflicto armado en Colombia. Ella ha utilizado un sintagma que me parece muy apropiado para lo que ustedes han planteado, nombrar lo innombrable, porque pienso que es, digamos, cómo decir, pero decir de lo real, de eso indecible que es lo real, del conflicto y de la violencia en Colombia, pero además hace ver lo invisible de tan visto, y en ese sentido es una posición política que forza el no querer saber. Y en nuestro país nos instalamos fácilmente en el no querer saber. Muy bien, hasta ahí. Gracias, María Cristina. María Isabel, bienvenida. Te doy también un saludo que no te había visto todavía. Bueno, bienvenida, qué bueno que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Beatriz. No, un evento de estos no lo podíamos perder. Aquí estamos conectados y bueno, no. Simplemente recoger un poco lo que han dicho varios de ustedes en las intervenciones después de las presentaciones, sobre todo cuando
Liliana rescata ese punto del comienzo en el que Beatriz pues plantea que ya está cansada de reírse, o sea, ha encontrado que por medio de la risa, quizás por medio de la comedia, no ha podido darle una salida quizás a eso que para ella se ha vivido de un modo trágico. O sea, si frente a la tragedia se puede responder con la comedia, pues hay algo ahí de lo real que todavía queda insistiendo, y yo pienso que, pues ya lo has dicho tú, lo acabas de decir, Beatriz, cuando María Cristina nos hace entender que de sus imágenes ha hecho íconos de la pintura. Entonces yo pienso que, como lo dices, Beatriz, ha encontrado un modo de escribir eso que desde la risa o desde la comedia no le bastó para poder vérselas con eso. Quizás había un real que ella estaba captando, que ella estaba sintiendo, y por medio de su quehacer artístico encontró un modo de escritura para darle tratamiento a eso real que ni desde la tragedia ni desde la comedia lo pudo enfrentar, tratar. Eso sería todo, pero ya lo habían dicho ustedes, pero bueno, ya había levantado la mano y me pareció mejor decir que si la tragedia y la comedia no nos dan la salida, de pronto la escritura, que en este caso puede venir dada por esos íconos, puede que haya algo de lo real que en particular, pues que en lo singular de ella se haya presentificado y que ella de ese modo hubiera podido tratarlo. Bueno, eso sería todo. Gracias, María Isabel. Bueno, le doy la palabra a Germán Pardo. Buenas noches, buenas tardes, Germán, bienvenido. Beatriz, estoy muy contento de haber participado en esta reunión y alabo la destreza del acercamiento a la obra de Beatriz González, que es una pintora muy querida por todos los colombianos, creo yo, pues los que nos acercamos a su pintura. Sin embargo, yo creo que habría que resaltar, además del acercamiento muy brillante de los expositores, cómo la pintura de ella tiene unos valores que se podrían sintetizar en lo que se llamaría como atisba, cómo nos motiva a acechar, siguiendo su mirada misma, lo que está pasando. Es decir, no es solamente una resignificación de las imágenes, fotos de periódico, noticias, dibujos, etcétera, sino que nos obliga a levantar la mirada, que es algo que ella subraya a través de esa ironía con los cuadros, aprovechando los cuadros de Millet, pero vemos que los campesinos tienen la mirada baja hacia la tierra, son esclavos, es decir, es urticante, es lacerante la mirada de Beatriz sobre esa pasividad, sobre ese atascamiento, dijéramos, de la mirada. Viene
a mi memoria las palabras de Adriana Mejía: oímos la voz de las cosas con los ojos. Ella hace una síntesis maravillosa entre la crítica de la vida cotidiana y lo que se podría llamar un nuevo abordaje de lo íntimo. Y eso porque lo que han llamado la colombianidad, que es imposible guardar una indiferencia frente a su obra porque nos golpea desde todos los lados, es un concepto muy moderno de la pintura y del arte. O sea, no es la pintura para el concepto de sublimación, de apaciguamiento, sino es como es muy frentera, Beatriz, como buena santanderiana. Es muy frentera, pero lo hace desde un colorido y desde una elaboración que ha sido subrayado por los expositores, una elaboración muy lenta, que le ha costado muchos años. Entonces, el gusto por su trabajo, por su obra, tiene que juzgarse desde la mirada, desde toda una revisión de lo que tenemos como concepto de la mirada, porque es toda la historia de la pintura desde Alberti, o sea, como resalta el profesor Fleischmann en el libro de Fenetru, Ventana, es eso, es una afirmación muy modesta pero muy firme de que la primacía de la mirada artística lleva a la delantera, y esa obra, nosotros somos hijos de esa pintora en el profundo sentido. Va más allá que los ensayistas que han tratado de elucidar la colombianidad de los antropólogos y de los psicólogos y de los economistas y de los violentólogos. Es una obra que nos lleva de una y nos sacude de arriba abajo. Eso es lo que yo quería, es decir, la mirada de ella tiene ese atisbar, como acechar, como miren lo que está pasando y en la historia por delante de ustedes, y ustedes siguen con la mirada baja. Eso para un país que está sufriendo lo que estamos sufriendo, eso es ejemplar y es único en el panorama de la pintura colombiana, y yo creo que también latinoamericana, ¿sí? Entonces los felicito por esta linda reunión, y además quisiera poder conseguir los textos de las personas que han expuesto, porque han sido muy, muy brillantes. La película, también la exposición de Beatriz nos gustó bastante. Entonces, celebro mucho que este tipo de reuniones se sigan repitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muy interesante tu comentario, porque me parece que insistir en eso de que ella perturba, te atrapa, te hace mirar, no es simplemente el velo, que sí es hermoso, el bello, sino que nos está mostrando otra cosa sin tener que mostrar el cuerpo, digamos, destrozado, sí, pero sí es una manera de detenernos en eso y de preguntarnos, de tener el enigma allí enfrente. Bueno, tienen la palabra, la ha pedido Catherine Liscano, que la pidió así levantando, y después está Laura Arciniegas y Carlos Márquez. Catherine. Sí, también muchas gracias por la presentación, porque es una manera como diferente de acercarnos a la obra de Beatriz García. A mí me parece también muy interesante el método que ella tiene, porque ella interpreta la prensa. Digamos que hay pues como el saber que está comunicado, el discurso que está comunicado por los medios de comunicación, y cómo ella de ahí agarra algo
y reinterpreta a su manera algo que para ella es significativo. Entonces, bueno, solo quería decir eso, que me parece que es interesante porque sale un poco como el discurso generalizado que puede generar la prensa y cómo ella de ahí hace algo con eso. Pues me pareció como interesante. Gracias, Katy. Laura Arciniegas. Sí, gracias, Beatriz. Algo muy corto, pero quería subrayarlo, aunque se ha dicho ya que el arte efectivamente encuentra otra forma de señalar, en este caso la violencia, sin violencia. Y de alguna manera se ha subrayado ese nivel extremo, digamos, de la manera como de una gran dignidad, ¿no? De mostrarla, de ubicarla, de decirla. Pero quería ahorita señalar un poco en que los 3 títulos de las elaboraciones de hoy, se los quiero repetir porque la conversación que se ha dado marca justamente algo que quisiera nombrar. El título de la copia a ser original, por un lado, ¿no? El otro, saber hacer cuando ya no hay lugar para el humor. Y el tercero, darle lugar a la muerte para que la vida tenga lugar. En los 3 me resonaba justamente esa elaboración de casi que revertir lo real de la muerte en alguien, creo que era Miguel, que no, como una inyección de vida. Y en los 3 elaboraciones que quería justamente subrayar, encuentro eso, ¿no? La manera incluso, ya no solamente del artista, de las imágenes del cineasta que nos acompaña también hoy, sino de también sus 3 elaboraciones de cómo remarcan en el decir de ustedes, yo lo llamo así, ¿no? Como una reversión de la muerte o de lo mortificante, de lo mortífero, a la inyección de vida que puede transmitirse también aquí. Eso era. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, Carlos Márquez y después de Carlos, Gladys. Hola, ¿me escucha? Bueno, le damos la saludo a Carlos. Carlos Márquez en este momento es el director de la nueva Escuela Lacaniana, la sede de Bogotá. Carlos, qué bueno que estés aquí. ¿Cómo está? No, claro que sí, muy atento a las elaboraciones de ustedes, colegas. Yo lo que quería era subrayar el hecho formidable de esta convocatoria. Para nosotros en este momento, para los psicoanalistas de Bogotá en este momento es fundamental poder encontrar una manera de hablar de esto que pasa con la violencia en Colombia. Y me parece que esta vía que nos propone Beatriz y que los colegas Beatriz, Miguel y María del Pilar es una vía precisamente regia porque al mismo tiempo nos permite situarnos históricamente frente a una problemática que inunda de goce y de pulsión de muerte las vidas de las personas y al mismo tiempo se hace de una manera que digamos, soportable y vivible, pues, ¿no? Que es también muy importante esto. Y por eso, bueno, quería sencillamente darle mis cálidas felicitaciones a los 3 por sus trabajos que nos ayudan a pensar en este sentido, cómo dirigirnos a este real, cómo tocar algo de este real de una manera no obscena, sino de una manera que nos permita realmente elaborar y poder hacer algo con eso, ¿no? Y bueno, efectivamente, bueno, es dicho lo de los artistas que nos llevan la delantera, hecho por Freud, sostenido por Lacan, pero ustedes lo están poniendo en acto, dejando que este artista nos enseñe cómo se puede hablar de este asunto de una manera, con un estilo, con una singularidad, con una enunciación específica absolutamente singular y que nos permite rodear esto y poder tramitarlo de alguna manera, ¿no? Yo todavía estoy como un poco impactado de que ayer o hace 2 días se triplicó la cuenta de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados los falsos positivos, y realmente es una cosa impresionante cómo se puede triplicar una cuenta así. Eso nos dice algo, pues, ¿no? La cifra trata de cernir ahí un real de algo que sucedió y que todavía, y que es actual, que sigue actuando sobre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería era eso, saludar y felicitar y agradecerles como colegas por este esfuerzo
elaboración que, bueno, que nos ayuda. Gracias. Gracias, Carlos. Gladys Martínez. Bueno, muy brevemente, agradecer este magnífico encuentro y esta ventana de trabajo que abre sobre un punto de la realidad colombiana tan fuerte. Me parece que este horror del que ustedes al que se han referido, el artista se ha referido, el comentario de Carlos, el horror de la violencia en Colombia, esto que no cesa de no escribirse. Los artistas y en especial esta artista que ustedes nos traen hoy logran de una manera increíble que algo cese de no escribirse, se escribe. Lo que pasa es que me parece que es una manera de que se escriba y no obtura, no es una escritura que vele, que tape, al contrario, creo que tiene este prodigio de interpretar, intervenir la polis, intervenir la ciudad e interpretarnos a cada uno. Y si interpreta, a mi modo de ver, es porque toca, justamente porque toca el cuerpo, porque estremece, porque impacta. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Gladys, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más se anima a hacer algún comentario. Aquí hay personas de muy diferentes lugares que agradezco mucho que estén acá y que nos hayan acompañado en el día de hoy. Bueno, si ahorita dejamos estas preguntas seguramente abiertas, vamos a continuar con nuestros encuentros. De una vez quiero contarles, nuestro próximo encuentro va a ser el 19 de marzo. En esa ocasión vamos a trabajar en torno a un libro que se llama Los Elegidos, que es sobre lo que, como su autora Patricia Nieto, ella es profesora de la Universidad de Antioquia, lo llama Los Muertos del Agua, que es todo este caso tan impactante de los muertos anónimos que van por el río Magdalena y que en la población de Puerto de Río los acogen. Ese día vamos a tener unas invitadas muy especiales, vamos a tener a la autora del libro, porque ella lo escribe de una manera preciosa, es otra manera de decir, vamos a ver otra forma, porque nos interesa mucho encontrar esas formas que nos hemos inventado de decir, no solamente de las muertes, sino de decir, es lo que nosotros queremos enfatizar, encontrar esas formas, eso que se ha hecho. Entonces, vamos a hacer eso. Va a estar Patricia Nieto, la autora, va a estar María Cristina Giraldo, que está con nosotros hoy y que nos ha acompañado mucho en todo este tema, y va a estar también María Victoria Uribe, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y ella también ha trabajado algunos de los temas referidos, pues muchos de la violencia, pero específicamente vamos a centrarnos en ese tema. Entonces están todos muy invitados, pues les haremos saber para que continuemos con nuestras maneras de explorar esas maneras de un bien decir o de otra forma de hacer, con eso que queda, con esos restos, con eso que parece que nos desgarra o que desaparece. Entonces encontrar maneras de hacer nuestras. Bueno, si no es más, pues entonces les agradecemos mucho su presencia y hasta la próxima. Muchas gracias. Muy linda actividad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, maravilloso. Gracias por la Muchas invitación. Bueno, gracias.